Estamos en el Sena donde vamos a hacer la entrega del producto. Ya ha llegado poquita gente, pero esperamos que llegue más gente ahorita, más adelante, ya que la idea es que todos los agricultores que han sido beneficiados los lleven hoy para sus fincas. Acá ya con el alcalde, de acá ya Pía, y las personas, los funcionarios de acá, y la gente ya va llegando a recibir el producto. Y hoy tengo que darle las gracias a Diego, gracias a toda la Oficina de Desarrollo Económico, a todos los funcionarios que hemos estado trabajando desde que hace un mes hablé con Diego para que este proceso se diera en la PIA. Entonces lo que quiero es que Diego, en unas cortas palabras, nos explique cómo funciona esto. Y Diego, darle las gracias en nombre del municipio de Apía, porque esto lo hacemos entre todos. Muchas gracias, Diego, y bienvenido a Apía. Gracias. Buenos días, mi nombre es Carlos Andrés Alzate Durango, soy el secretario de Desarrollo Económico Agropecuario en el municipio de Apía. Hoy estábamos haciendo una actividad con productores del municipio, de varias cadenas productivas, haciéndoles entrega de un excelente producto para el suelo, como es el lombricol, agradeciéndole pues al señor Diego Cataño, quien hizo esta donación para el municipio. Esto sin duda va a ser un gran aporte para los productores. Aquí tenemos cadenas productivas de aguacate, de mora, de plátano, obviamente de café, a los cuales les va a servir mucho este producto. Pues nosotros, luego del llamado de la gestión que hizo el acercamiento del alcalde con el señor Diego Cataño, pues nos dimos a la tarea de desplegar la logística para recoger el producto. La trajimos a este punto donde es una granja que es propiedad del municipio y nos dimos a la tarea de hacer la convocatoria a todos los productores. Hicimos una convocatoria a 120 productores para entregarles de manera personalizada 20 litros y el resto lo entregamos a algunas asociaciones que ya se encargaban ellas al interior de hacer la distribución de sus asociados. De todas maneras, esto es un gran aporte, le queremos agradecer al señor Diego Cataño, a su empresa, porque esto es un producto que va a seguir fortaleciendo las cadenas productivas en el municipio. Pues darle las gracias a usted, a su empresa Lombricol, que se acordó de los agricultores apianos. Aquí tuvimos mucho problema con el fenómeno del niño en torno a la mora, al plátano, al café, y es fundamental la entrega de este producto, y es lo importante que es para nosotros el cuidado de los agricultores. Lo pensamos en nuestro programa de gobierno y solo desde la administración municipal, para darle las gracias, porque esto va a ser importante para recuperar la economía de nuestro municipio que se vio tan afectada por el fenómeno del niño. Mil gracias.